Hola, ¿qué tal, hermanos? Gracias a Dios porque podemos estar un domingo más listos y prestos para poder estudiar la palabra de nuestro Dios. Espero que ustedes también lo estén, que su corazón esté preparado. Gracias a Dios por este programa. Gracias por los hermanos del programa que han estado participando, nuestros hermanos. Y gracias a Dios, hermanos, por la oportunidad que nos da del Señor de seguir meditando. Hace 8 días, hermanos, comenzamos un tema que vamos a estar tratando pues cada uno de estos domingos, hermanos, que se llama como aquellos grandes siervos de Dios, así también nosotros. Y les comentaba, aquí vamos a estar viendo pues el ejemplo de grandes siervos de Dios, ¿verdad? Y de siervas de Dios que son de bendición para nuestra vida porque son un ejemplo de cómo es que necesitamos vivir, como cómo Dios quiere que vivamos. Dice la palabra de Dios que todas estas cosas se escribieron para nosotros como ejemplo, para que sigamos sus pisadas, para que sigamos su ejemplo, así como el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Pues podemos ver que es el ejemplo máximo. Podemos ver otros buenos ejemplos, hermanos, que es necesario que sigamos. El mismo apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, ¿verdad? Él estaba siguiendo a Cristo, y pues es importante también que podamos seguir su ejemplo, así como otros grandes siervos de Dios que de la misma manera pusieron su vista en el Mesías que había de venir, aquel que había venido, ¿verdad? Y decidieron vivir vidas que agradan al Señor, como lo es el ejemplo que estaremos estudiando en esta mañana. Quiero invitarles, por favor, a que abran sus Biblias en Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, del versículo 5 al versículo 17. Vamos a estar leyendo ahí Lucas 1, del versículo 5 al versículo 17. Quiero invitarles, hermanos, a que vayamos allá. Lucas 1, del versículo 5 al versículo 17. Y dice así la palabra de Dios: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Toda la multitud del pueblo estaba fuera, orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle. Y le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Juan el Bautista, hermanos, del cual se nos habla aquí su anunciación, ¿verdad? Que habría de venir a este mundo, que habría de nacer, hermanos, tuvo un ministerio muy importante. Dice la palabra de Dios, como él mismo da testimonio, de preparar el camino a Cristo, al Mesías prometido. El ángel, podemos ver que se lo dijo a Zacarías, su padre, cuando se le apareció, ¿verdad? Aquí, en ese momento en el cual él entró al lugar santísimo, ¿verdad? A ofrecer ese incienso, dice en el versículo nuevamente 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Después, hermanos, podemos ver, si nosotros seguimos la lectura en este capítulo, podemos ver que Zacarías
lleno del Espíritu Santo, también lo profetizó. El ángel se lo anunció, pero él, lleno del Espíritu Santo, también habló una profecía en cuanto a su propio Hijo. Dice en el versículo 76 al versículo 79, dice así: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Zacarías, inspirado por el Espíritu Santo, podemos ver que en estos versículos, hermanos, en primer lugar, si leemos antes, habla sobre nuestro Señor Jesucristo, pero después podemos ver que, inspirado por el Espíritu Santo, también habla de su Hijo recién nacido, del niño que nacería y su ministerio que desarrollaría. Y podemos ver que nos dice que Juan sería y fue un profeta, el profeta del Altísimo. Dice allí en el versículo 76, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado. Iba a ser un profeta del Altísimo. También podemos ver que Juan iba a tener, hermanos, así como tuvo el llamado único, porque fue un llamado único para ir delante de Cristo y prepararle camino. Dice en el versículo 76, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, como también le dijo el ángel. Dice en el 17, Él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Juan también, hermanos, podemos ver que él mismo dio testimonio diciendo que él era la voz de uno que clama en el desierto. Ahí en Juan capítulo 1, el versículo 23 nos dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y es que era necesario, porque después, hermanos, de Dios estar hablando a su pueblo muchas veces y a través de muchos profetas, y el pueblo de Israel no entender y ser llevado cautivo, podemos ver, hermanos, que hay 400 años de silencio en donde el pueblo no buscaba a Dios, en donde el pueblo no tenía un corazón bien dispuesto para con el Señor, ¿verdad? Los hijos, los padres no estaban para con sus hijos, su corazón no estaba para con los hijos, y el de los hijos no estaba vuelto a los padres, de tal manera que Juan el Bautista iba a tener este ministerio de preparar, hermanos, ir delante del Señor y preparar el camino para Él, para su ministerio, preparar el corazón de las personas. Cristo también lo dijo, hermanos, hablando de Él, ahí en Mateo capítulo 11, versículos 7 al 10. Mateo 11, del versículo 7 al 10. Vamos para allá, hermanos, busquemos en nuestras Biblias. Mateo 11, del versículo 7 al 10 dice: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas, en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. El mismo Señor Jesucristo dio testimonio de eso, hermanos. La profecía de Zacarías, hermanos, también nos decía que Juan el Bautista proclamaría el conocimiento de la salvación al pueblo de Dios, a fin de que sus pecados fuesen perdonados. Ahí en la lectura que hicimos de Lucas, en el versículo 77, nos dice: para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Juan también daría luz
al proclamar el mensaje de Dios a los que habitaban en oscuridad. Ahí mismo en el versículo 79 se nos dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Y es que, hermanos, Juan el Bautista daría testimonio de Cristo, quien es la luz verdadera, como él mismo lo dijo ahí en Juan, capítulo 1, versículos 6 al 9. Juan 1, del versículo 6 al 9, dice así la palabra de Dios. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, hablando de Juan, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Porque después Cristo también lo dijo, yo soy la luz del mundo. El que en mí cree, el que a mí viene, ¿verdad? Dice que no andará en tinieblas. Hermanos, Juan daría luz al proclamar el mensaje de Dios a los que habitan en oscuridad. También podemos ver, hermanos, que Juan enseñaría al pueblo de Dios el camino de paz. Ahí en Lucas, en el capítulo 1, versículo 79, se nos dice, para encaminar nuestros pies por camino de paz, lo cual solo es posible, hermanos, a través del Cordero de Dios, que quita el pecado, como Juan el Bautista dio testimonio de ello, y nos reconcilia con el Padre, para que cuando nos arrepintamos, hermanos, nosotros podamos ser reconciliados con Él, hermanos, por lo que el mensaje de Juan era arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Ahí en Juan 29, Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, haciendo referencia a Cristo, quien estaba ahí, hermanos. Podemos ver también ahí en Mateo 3, en el versículo 1 y 2, en donde Juan, ¿verdad?, estaba predicando ahí en el Jordán, y ese era su mensaje, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista ejerció un ministerio que, aunque fue corto, porque realmente fue muy corto comparado con otros ministerios, fue muy importante y de gran impacto, pues tenía la misión de preparar el corazón del pueblo para la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, hablando de su ministerio. Para cuando nuestro Señor Jesucristo iniciara su ministerio y comenzase a predicar, misión que no fue nada fácil, pues se enfrentó mucha oposición. Lo recuerdan, cómo estaban, ¿verdad? Iban los fariseos y los escribas, quienes se oponían siempre a Cristo, se opusieron también y estaban ahí, ¿verdad? Y lo criticaban y hablaban de él y lo cuestionaban. Es por eso que Juan el Bautista, ¿verdad?, quien hablaba directo las cosas, les llegó a ver fuerte y les dijo, llamó a hablar hipócritas, generación de víboras, ¿verdad? ¿Quién nos enseñó a huir? Les dijo de la ira venidera, ¿verdad? Y les invitó a bautizarse y a hacer frutos dignos de arrepentimiento, pero enfrentó oposición Juan el Bautista. Mucha oposición. De hecho, podemos ver que por predicar la palabra de Dios, la gente no lo quería. Y la esposa, recuerdan, de Herodes, ¿verdad?, que estaba viviendo en adulterio, en fornicación con Herodes, ¿verdad? Podemos ver ahí cómo quiso que mataran a Juan el Bautista, ¿verdad? Ahí aconsejando malamente a su hija para que pidiera la cabeza de Juan. Había oposición. No fue fácil su ministerio. Sin embargo, a pesar de esto, cumplió exitosamente su ministerio, porque cumplió el propósito de Dios para su vida. Tanto es así que Cristo mismo dijo de él, en los que nacen de mujer no se ha levantado otro como Juan, otro mayor que Juan el Bautista. Llegó a decir así. Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Ahí está en el capítulo 11, en el versículo 11. Así que Juan el Bautista fue un gran siervo de Dios. Un gran siervo de Dios, útil en sus manos para sus propósitos y sus planes, del cual, hermanos, podríamos aprender muchas cosas. Aún a pesar de que se habla de él muy poco y que tuvo un ministerio muy corto, sin embargo hay muchas cosas que podríamos aprender de él. Su sencillez,
su humildad, podemos ver su firmeza, ¿verdad? Su claridad, su valor para poder predicar la palabra de Dios como Dios quería que la predicase, ¿verdad? Podemos aprender muchas cosas, hermanos, como lo estaremos estudiando en esta mañana, a fin de seguir su ejemplo, hermanos. Pero quiero que nos enfoquemos en una sola, de tal manera que estaremos viendo que así como Juan el Bautista, es necesario que menguemos para que Cristo crezca. Así como Juan el Bautista, hermanos, es necesario que menguemos para que Cristo crezca. De hecho, el título, ¿verdad? Bajo ese título de nuestra serie, como aquellos grandes siervos de Dios, así también nosotros tenemos este título que le he puesto, como Juan el Bautista, menguemos para que Cristo crezca. ¿Ya lo tiene? Como Juan el Bautista, menguemos para que Cristo crezca. Porque esto es algo que podemos aprender, hermanos, de Juan. Pero antes de seguir viendo, les invito a que hagamos una oración y pongamos en las manos de nuestro Dios este tiempo. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder meditar en tu palabra, Señor. Queremos pedirte que tú nos dirijas, que tú nos ayudes, que tú sigas teniendo en control todas las cosas. Señor, que tú abras nuestro entendimiento, que nos ilumines con tu Santo Espíritu, que podamos comprender tu palabra y que, como siempre lo haces, puedas aplicar lo espiritual, tu palabra, las verdades espirituales que estaremos viendo a nuestra necesidad, a nuestra situación, de tal manera, Señor, que tomemos la decisión de hacer los ajustes necesarios para seguir este gran ejemplo de Juan el Bautista, tu siervo. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, entonces, como veíamos, el título de nuestro mensaje en esta mañana es como Juan el Bautista, menguemos para que Cristo crezca. Menguemos para que Cristo crezca. Juan, hermanos, solo tenía la misión de preparar el camino del Señor. Esa era su misión. Preparar el camino del Señor, preparar el camino de las personas, hacer volver a través de la predicación de la palabra de Dios el corazón de las personas para con el Señor, de tal manera que cuando Cristo estuviera pudieran estar atentos a Él, así como a sus padres, ¿verdad? Los padres para con los hijos y los hijos para con los padres. Qué importante es otra de las cosas que podemos aprender de ese gran mensaje, de su ministerio, de lo que Él aprendía. Pero, hermanos, solo tenía la misión de preparar el camino del Señor. Y una vez que Cristo comenzara su ministerio, el ministerio de Juan el Bautista debía menguar. Era necesario que menguara. Él mismo lo dijo, él mismo lo reconoció, ¿verdad? Vamos a Juan capítulo 3, cuando los discípulos de él, ¿verdad? Que le seguían, esos discípulos que estaban poniendo su fe, ¿verdad? En las palabras que él estaba diciendo, en el mensaje de la palabra de Dios, en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ellos mismos cuando vieron que Cristo, ¿verdad? Lo mismo estaba iniciando, decían, bueno, ¿qué está pasando? Muchos se están yendo con él. Juan les hizo ver que era así, que él no era el Cristo, que solamente había preparado su camino para aquel que era el Cristo, ¿verdad? El Cordero de Dios que quita el pecado, por lo que su ministerio debía menguar para que el de Cristo creciera. Miren lo que dice versículo 22 al versículo 30. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos, juntos, hermanos, léanlo conmigo, ¿qué dice? Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo con ellos, allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Y luego que dice, hermanos, fuerte, dice,
Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Como ese canto, ¿verdad?, que hemos entonado o que entonábamos ahí en la capacitación de José y de Caleb, basado ahí en Juan 3:30, es necesario que Él crezca, pero que nosotros menguemos. Que Él tome las riendas de nuestra vida, ¿cierto? Porque es necesario que Él sea quien tenga la preeminencia en nuestra vida, como lo estamos estudiando en Colosenses, hermanos. Juan el Bautista lo reconoció. La obra de Cristo no podía crecer si el ministerio de Juan el Bautista no menguaba. ¿Por qué? Porque la gente, ¿verdad?, tenía su mirada puesta ¿en quién? En Juan el Bautista. Y esa es la tendencia que tenemos, ¿cierto?, a seguir al hombre. De tal manera que mientras el ministerio de Juan estuviera vigente, muchas personas no irían a Cristo, como les pasaba a los discípulos, que se tiene ese celo cuando quien deberían de seguir era Cristo, porque Juan predicaba acerca de Cristo. Sin embargo, él mismo lo entendía, y es que Cristo es el Salvador del mundo, la luz verdadera, el Cordero de Dios único y capaz de quitar el pecado. Por lo que era necesario que Juan diera un paso atrás y dejara que la atención se enfocara en Cristo. Era necesario que Juan, hermanos, al estar al frente, ¿verdad?, y estar encaminando al pueblo, ¿verdad?, hacia el Señor, diera un paso hacia atrás, se hiciera a un lado para dar paso a nuestro Señor Jesucristo y su ministerio, para que entonces las personas pudieran tener un encuentro personal con Él, pudieran escucharle, pudieran ser bendecidos por nuestro Señor Jesucristo y poner su fe en Él, hermanos, como vemos que así fue, que así sucedió. Miren lo que dice ahí en Mateo capítulo 4. Mateo 4. En el versículo 12, Mateo 4:12 dice así: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. ¿A qué volvió? Dice en el versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego en el 23 al 24 podemos, a 25, los resultados. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán, donde Juan realizaba su ministerio. Así sucedió. Era necesario que así sucediera. Y Juan lo entendía bien. Por eso es que dijo: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Que yo mengüe y que Él crezca. Eso era necesario. Hermanos, y es lo mismo que debe suceder en nosotros. Cuando nosotros guiamos a una persona a Cristo y le hablamos del Señor y su palabra, es necesario que nosotros demos un paso atrás y que toda la atención recaiga sobre nuestro Señor Jesucristo y sobre su palabra. No sobre nosotros, sino sobre Él. Nosotros somos solo embajadores. Nosotros solamente le presentamos a las personas al Señor, pero es necesario que el Señor tenga la preeminencia en sus vidas, como sucedió. Juan el Bautista entendió que era necesario que hubiese menos de Él para que hubiese más de Cristo. Y lo mismo necesitamos entender nosotros, hermanos, también en cuanto a nuestra vida, en cuanto a nuestro interior. Así que como Juan el Bautista, menguemos para que Cristo crezca. Menguemos para que Cristo crezca. Es necesario que cada día haya menos de nosotros, de nuestro yo, de nuestro viejo hombre, de nuestra carne, para que Cristo crezca en nosotros, que Cristo tenga la preeminencia. Y es que, número uno, solo así la obra que comenzó en nosotros podrá ser perfeccionada. No hay otra manera. Solo así la obra que comenzó en nosotros
podrá ser perfeccionada. Como Pablo estaba persuadido de esto, hermanos, ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 6, ¿verdad? Y que hay una cápsula grabada también acerca de esto, hermanos. Dios aún no ha terminado. La obra de Dios continúa en nosotros. Dice ahí en Filipenses 1, 6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, le habla a los filipenses, lo mismo que a nosotros, a todos los que tenemos a Cristo en nuestro corazón en el momento de la salvación, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En el momento de nuestra salvación, Dios comenzó en nosotros una buena obra a través de Cristo, la cual Él quiere y nosotros necesitamos que perfeccione. Pero hermanos, esa obra aún no está completa, aún no está terminada. Algún día cuando estemos en la presencia del Señor, así será, hermanos. Aún hay muchos de nosotros, del viejo hombre en nuestro corazón, por lo que aún hay muchos cambios por hacer en nuestra vida. Así que aún es necesario que Cristo siga perfeccionando la obra que ha comenzado en nosotros. Sin embargo, esto no será posible si nosotros no menguamos, si nosotros no retrocedemos para que Él tome el control de nuestra vida, si nosotros no le damos el paso, si nosotros no nos negamos a nosotros mismos. Esta es la razón por la que Cristo les dijo a sus discípulos, aquellos que le seguían, ahí en Lucas 9:23 lo recordarán, si alguno quiere venir en pos de mí, le dijo 3 cositas: niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo. Tiene que comenzar por eso, por negarnos a nosotros mismos, por menguar, tomar nuestra cruz, ¿verdad? Porque con Cristo estamos juntamente crucificados, morir al pecado, hermanos, y seguirle. Y es que la única manera en la que Cristo puede llevar a cabo su obra en nosotros es teniendo las riendas de nuestra vida. Es teniendo el control, hermanos, de nuestra vida. Así que como Juan el Bautista, menguemos para que Cristo crezca. Número 2, solo así podremos ser gobernados plenamente. Solo así podremos ser gobernados plenamente por Él. Solo así. De otra manera no será posible. Hermanos, no es que Cristo no lo haga, sino que Él quiere hacerlo y lo podemos ver en la palabra de Dios, pero nosotros debemos permitirlo, porque recordemos que Él nos ha regalado ese precioso regalo que es el libre albedrío, la libertad de elección. Por lo tanto, Él no lo puede hacer a la fuerza. Él, hermanos, llama a nuestro corazón, ¿cierto? Pidiéndonos la autorización de entrar a nuestra vida, ¿verdad? Si nosotros así lo queremos, si creemos en Él, pero Él llama. Él no va a tomar las riendas de nuestro corazón a fuerzas. Él está esperando que nosotros nos negamos a Él y que nos rindamos a Él. Es por eso que se nos exhorta a negarnos y tomar nuestra cruz para ir en pos de Él, como lo leíamos. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, cada día y sígame. Es por eso, hermanos, que se nos exhorta a presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo. Lo recuerdan, ¿verdad? Y Pablo lo que nos dice en Romanos 12:1, porque si Él tiene nuestro cuerpo, que es, ¿verdad?, el cascarón, ¿verdad?, que es todo lo que contiene nuestro ser, ¿verdad?, lo que contiene nuestro ser, tendrá todo nuestro ser. Es por eso que nos dice ahí en Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego en el 2 al final nos dice que solamente así podemos experimentar y corroborar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero tiene que comenzar, ¿por qué? Por presentarnos. Os ruego, dice, así que os ruego, hermanos, por la misericordia, que os presentéis. Es algo que nosotros debemos de tomar. Yo me presento delante del Señor, me rindo a Él. Es por eso que se nos exhorta a tomar la decisión de ser llenos del Espíritu Santo.
a ser gobernados por Cristo a través de la obra del Espíritu Santo. Ahí en Efesios 5:18 nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Pero es algo que nosotros debemos de buscar. Claro, no podemos lograrlo nosotros solos, pero tenemos que tomar la decisión de negarnos, de rendirnos al Señor, pedirle que Él tome control de nuestra vida. Cristo, hermanos, para esto murió, para ser el Señor de nuestra vida. Para ser el Señor de nuestra vida. Cristo para esto vino, hermanos, como nos lo habla en Colosenses, para que tenga la preeminencia en nuestra vida. En Romanos 14:9 se nos dice: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Él quiere ser el Señor de su vida. Él quiere ser el Señor de mi vida. Él quiere ser el Señor de nuestros corazones, hermanos. Pero ¿cómo será esto posible si nuestro yo no mengua? Si nosotros no menguamos. Si no nos negamos a nosotros mismos y le damos el paso a Él. Por lo que así como Juan el Bautista, menguemos para que Cristo crezca. Menguemos para que Cristo crezca. Número 3, solo así nos pareceremos más a Cristo. Solo así seremos más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Solo así nos pareceremos más a Cristo. Y es que esto es lo que Dios quiere, hermanos. Esto es uno de los propósitos de la iglesia. Miren lo que dice ahí en Efesios 4. Efesios 4:13, que igualmente es un versículo conocido, ¿verdad? Dice que Él constituyó líderes en la iglesia a fin de perfeccionar a los santos, ¿verdad? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y habla del propósito, hasta que todos lleguemos, ¿verdad? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Nuevamente, léanlo conmigo, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando el pecado entró en el mundo, hermanos, a través de un hombre que es Adán, podemos ver que esa imagen y semejanza de Dios se distorsionó. Pero gracias a Cristo, esa imagen y semejanza de Dios puede ser restaurada. De tal manera que nuestro propósito, hermanos, debería ser buscar ser más semejantes a Cristo. Pero ¿cómo será esto posible si nosotros no menguamos? Si nosotros, hermanos, no le damos el control de nuestra vida. Solo así nos pareceremos más a Cristo. La voluntad de Dios es que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Pero ¿cómo será esto posible si aún sigue habiendo mucho de nosotros? Si aún sigue habiendo mucho parecido con el viejo hombre, con nuestra naturaleza pecaminosa. Si no ha habido cambios, ¿verdad? Y seguimos manifestando esas actitudes, esos pensamientos, ese comportamiento. Seguimos hablando como el viejo hombre, como nuestra antigua vida. ¿Cómo será posible que seramos más semejantes a Cristo? Si queremos parecernos a Cristo, es necesario que haya menos de nosotros y más de Él en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, en nuestras palabras y en nuestra manera de vivir. Solo así seremos más semejantes a Él. Solo así. Por lo que, hermanos, que así como Juan el Bautista, es necesario que menguemos para que Cristo crezca. Es necesario que nosotros entendamos que necesitamos menguar, que nuestro viejo hombre debe desaparecer a fin de que ese nuevo hombre en Cristo, hermanos, pueda manifestarse. Y entonces, hermanos, que Cristo pueda vivir, como lo vamos a ver, hermanos, en nosotros y a través de nosotros. Hermanos, como Juan el Bautista, menguemos para que Cristo crezca. Número 4, solo así viviremos la vida que Dios quiere. Solo así viviremos la vida que Dios quiere. No hay otra manera. Pablo lo entendió, al igual que muchos hombres. Por eso él dijo ahí en Gálatas 2:20, ¿lo recuerdan? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una vez más, ¿qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo
estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Pablo lo entendía, que él ya no vivía, que ahora Cristo vivía en él y era necesario que viviera a través de él, por lo cual necesitaba menguar. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, ¿verdad? En esta vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque eso es lo que Cristo hizo. Nos amó y se entregó por nosotros en sacrificio, a fin de que nosotros, hermanos, podamos tener en Él y por Él una nueva vida. Como nos lo dice ahí en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Como Juan el Bautista, menguemos para que Cristo crezca, hermanos. Solo así viviremos la vida que Dios quiere. Pablo, hermanos, en este versículo está diciendo que ya no es él el que vive, el que tiene el control y dirige su vida, sino que Cristo, quien vive a través de él, llevándole a vivir de acuerdo a sus planes y propósitos, una vida que está fundamentada, ¿verdad? Que está fundamentada en la fe de Cristo, que es nuestra roca. Por lo que resulta ser, hermanos, una vida agradable a Dios y bienaventurada. Hermanos, cuando nosotros menguamos, Cristo crece en nosotros tomando el control de nuestra vida. Entonces Él vive a través de nosotros y podemos vivir una vida, la vida que Dios planeó para nosotros, una vida agradable a Él y bienaventurada. Allí en Hebreos 11:6 nos dice que sin fe no es posible esto. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay. Qué importante es la fe para poder vivir una vida agradable a Él, pero esto no va a suceder si nosotros no menguamos. Al igual que la fe nos lleva a obedecer y el obedecer a tener una vida bienaventurada, a ser bienaventurados. Cristo ahí en Juan capítulo 13 versículo 17 dijo, si sabéis estas cosas, hablando de su palabra, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si las hiciereis. De tal manera, hermanos, que como Juan el Bautista, es necesario que menguemos para que Cristo crezca, hermanos. Número 4, solo así podremos ser usados por Él. Solo así podremos ser instrumentos en sus manos. Solo así presentaremos nuestros miembros como instrumentos para Él, para sus planes, sus propósitos, como instrumentos de justicia, y entonces Él podrá usarlos. Porque si no es así, no podrá hacer eso. Si no nos negamos a nosotros mismos, si no menguamos, estará presente el orgullo. Estará presente, hermanos, sin duda el pecado en nuestra vida. No seremos instrumentos limpios y por lo tanto el Señor no nos podrá usar. Por eso tenemos que menguar, tenemos que renunciar a nuestros deseos pecaminosos, hermanos. No satisfacer nuestros apetitos carnales, hermanos. Miren lo que dice Romanos 6, hermanos. Romanos 6, versículos 12 y 13. Romanos 6, 12 y 13. Cristo es el que debe reinar en nuestra vida. Él es el que debe tener la preeminencia. Hermanos, no nosotros. Por eso nos dice estas palabras, si es que queremos ser usados por Él. Dice en Romanos 6, versículo 12 y 13, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es necesario que menguemos para presentarnos delante del Señor como instrumentos de justicia. Es necesario que menguemos para negarnos al pecado, a nuestros deseos carnales, y entonces poder tener vidas limpias, agradables al Señor, y poder ser usados por Él, porque eso es lo que se requiere. Miren lo que dice ahí en 2 Timoteo 2:21. 2 Timoteo 2:21. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 21. Dice así la palabra del Señor, hermanos, 2:21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado,
útil al Señor y dispuesto para toda buena. Pero ¿cuál es buena obra? Pero ¿cuál es el requisito para poder ser un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra? ¿Cuál es? El limpiarnos de estas cosas, del pecado, el limpiarnos de la inmundicia, el negarnos a nuestros deseos carnales, el no satisfacer, ¿verdad?, los apetitos de la carne, como dice ahí en Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero ¿cómo será esto posible si nosotros no menguamos? ¿Cómo será esto posible si nuestro viejo hombre es el que tiene las riendas de nuestra vida? ¿Cómo será esto posible si la carne es quien está predominando y gobernando en nuestro corazón? ¿Cómo será esto posible, hermanos? Todavía hay mucho de nosotros que es necesario que cada día mengue, que cada día mengue. ¿Y por qué digo que cada día y no hoy, hermanos, de una manera absoluta y total? Esto sería genial, ¿cierto? Que sucediera hoy y que ya no batallásemos más con ello. Sin embargo, Dios ha planeado nuestra santificación, hermanos, mientras estemos aquí en la tierra, de una manera progresiva, en forma progresiva, para que cada día dependamos de Él y busquemos que Él crezca en nosotros, hermanos, porque así Dios lo ha establecido, la senda de los justos. Dice ahí en Proverbios que es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cada día, cada momento, depender del Señor para ir haciendo esos cambios, negándonos a nosotros para poder ir semejantes a nuestro Señor Jesucristo, negándonos a nosotros para que Él tome el control de nuestra vida, hermanos. Y es que cuando recibimos a Cristo, somos santificados, hermanos, de una manera posicional. Es decir, Dios nos ve en Cristo, hermanos, separados del mundo para Él, ¿cierto? Posicionalmente. Ahí Pablo, hablando a los Corintios, en 1 Corintios 6:11, les dijo: y esto erais algunos, mas ya habéis sido santificados, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Algún día, cuando Cristo venga y seamos transformados por Él en gloria, seremos santificados en una manera completa y total, pues seremos separados de todo pecado y contaminación. Ahí en Judas 24 se nos dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, mientras estemos aquí en la tierra, es necesario que seamos santificados en forma progresiva a través de la obra del Espíritu Santo y la influencia de la palabra de Dios en nuestra vida. Como lo dice ahí en 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Juan 17:17, Cristo dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero ¿cómo será esto posible si no menguamos nosotros? Es necesario que Cristo crezca, pero que nosotros menguemos. Cada día deben menguar esos pensamientos negativos, esas malas actitudes, esas palabras corrompidas, esas emociones que están fuera de control y de los propósitos y del plan de Dios, ese comportamiento que no agrada a Dios. Así que reflexionemos: ¿cuánto hay de nosotros y cuánto hay de Cristo en nuestra vida? ¿Hay más de Cristo en nuestra vida o hay más de nosotros? Hermanos, necesitamos menguar. Es necesario que menguemos para que Cristo crezca. Hemos estado buscando negarnos para que Cristo tenga la preeminencia en nuestra vida. Hemos estado buscando negarnos a nosotros mismos, a nuestros deseos carnales, a lo que este mundo nos ofrece. Hemos estado buscando negarnos para que Cristo tenga la preeminencia en nuestra vida. No hay manera de vivir la vida que Dios ha planeado que vivamos. Una vida victoriosa, llena de paz y de dicha, si no nos negamos. Y si no menguamos nosotros a fin de que Cristo tome el control de nuestra vida, hermanos. Es por eso que quiero invitarles a que tomemos en esta mañana la decisión de seguir el ejemplo de Juan el Bautista. De tal manera que así como Juan el Bautista, menguemos
para que Cristo crezca. Menguemos para que Cristo crezca. Hermanos, tomemos la decisión de rendirnos al Señor. Tomemos la decisión de renovar nuestra consagración a Él. Y si usted no lo ha hecho, este es el momento para entregarse al Señor, para rendir su vida a Él. Y quiero invitarles a que entonemos el himno Entera Consagración. Y mientras lo estamos cantando, que hagamos nuestras cada una de las palabras de este himno, hermanos, y se lo digamos a nuestro Señor con todo nuestro corazón. Que tengamos un tiempo con el Señor. Que este himno sea, hermanos, sirva para orar al Señor y decirle que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Y no solamente nuestra vida, sino todo nuestro ser y todo lo que tengamos. De tal manera, hermanos, que Cristo crezca en nosotros. Y entonces a través de nosotros también. Hermanos, y después de esto, quiero invitarle a nuestro hermano Eric que él pueda tomar este tiempo para poder hacer y terminar con una oración. Hermanos, que el Señor les bendiga, les mando un fuerte abrazo. Cantemos este himno Entera Consagración.